Itzabasa, lo salvaje de la palabra. I have been led to infer that the progenitors of man probably uttered musical tones before they had acquired the power of articulated speech, and that consequently, when the voice is used under any strong emotion, it tends to assume through the principles of association a musical character. We can plainly perceive with some of the lower animals that the males employ their voices to please the females, and that they themselves take pleasure in their own vocal utterances. But why particular sounds are uttered, and why thus give pleasure, cannot at present be explained. Charles Darwin, The Expression of Emotion in Man and Animals, 1872. This is the forest primeval, but where are the hearts that beneath it leaped like the roe when he hears in the woodland the voice of the huntsman? Henry Wadsworth Longfellow, Evangeline, 1847. Todo comenzó con los chimpancés. Son ellos, junto a los humanos, los únicos mamíferos que mantienen relaciones sexuales frontales con los individuos situados cara a cara, y según la teoría de la evolución, son los primeros seres que lo practicaron de esta forma. Esa situación tan incómoda, el fornicar de frente mirándose a los ojos, dice Michel Serres, generó la necesidad del lenguaje articulado. La palabra, según él, nace en esa situación tan íntima, frágil y llena de inquietud. Sin embargo, ese momento no es silencioso, sino lleno de gemidos contenidos, suspiros de placer y presente. Entonces, ¿por qué la palabra? La solución rápida sería para pedir lo que a cada uno le gusta que le hagan. Por supuesto, uno puede mostrar lo que le gusta sin necesidad de decirlo, siempre que haya al otro lado alguien dispuesto a entenderlo. Se puede llegar entonces a la conclusión que aprender el relato emocional del otro a través de sus gemidos y vibraciones resulta una labor demasiado larga y ardua y en consecuencia se inventan palabras. Aquí. Despacio. Más. Así. Si partimos de esta afirmación y el lenguaje se formula para acelerar la comprensión, aceptamos que existe un resumen emocional que quizá ya condicione y acote lo salvaje en nuestro comportamiento. Una codificación de la necesidad. Cuanto más cerca estamos del principio, más salvaje permanece la palabra, más sencilla y brutal, más necesaria, más útil si se quiere, porque se separa del cuerpo y del medio. La palabra gemido, la palabra gruñido, la palabra grito, la palabra susurro. Entre las diversas formas que pueden adoptar nuestras lenguas, habla, canto, grito, lamento, rumor, existen sistemas de comunicación que guardan aún rastros de aquellos primigenios lenguajes orales, preverbales. Paradójicamente, podemos encontrar estos rastros en los lenguajes practicados todavía en la actualidad con animales. Pastores, boyeros y ganadores o cuidadores de animales, así como diversas prácticas deportivas antiguas estrechamente relacionadas con el mundo animal que aún perduran en nuestras sociedades, guardan esos rastros prelingüísticos. Todas estas prácticas comparten entre ellas la capacidad para comunicar sin necesidad de establecer códigos preestablecidos o reglados, aunque sí estructurados. Son, por decirlo de alguna forma, lenguajes de pequeña amplitud, diseñados para comunicaciones cercanas, de tú a tú, lenguajes íntimos que de alguna forma nos acercan a la teoría propuesta por Serres. En la mayoría de casos, especialmente en aquellos que se producen entre diferentes especies, estos lenguajes no están basados en códigos racionales recíprocos, y en otras ocasiones, por ejemplo en aquellas que requieren de un ejercicio físico extremo, es el propio lenguaje verbal el que queda sin respiración y por tanto sin lugar, generando por consiguiente nuevas formas de expresión. En cualquier modo, todos ellos son rastros de la constante necesidad que aún perdura entre nosotros, de crear nuevas formas orales capaces de evolucionar y adaptarse constantemente al medio en el que se utilizan, y al mismo tiempo demuestran la ineficiencia de la palabra en algunos tipos de situaciones.
Algunas vanguardias artísticas de principios del siglo XX, en especial aquellos movimientos que hicieron uso extensivo de las prácticas denominadas como poesía fonética, mostraron un especial interés en la recuperación del carácter sonoro del lenguaje. Basándose en la idea de que todo sistema lingüístico pertenece por naturaleza al oído, estas formas artísticas propusieron y proponen interesantes ejercicios sobre las formas sonoras de la lengua, o dicho de otro modo, de las formas de articulación y entonación de las mismas. Curiosamente, estas prácticas se desarrollaron principalmente en y desde metrópolis industriales que ya habían dado la espalda definitiva o parcialmente al campo y a las culturas orales propias del medio rural. Podríamos decir que esa reivindicación y reinterpretación del lenguaje desde lo artístico confirma la fractura definitiva respecto a esas lenguas salvajes y las culturas en las que se enmarcan. Hitza basa es una cacería. Un rastreo sobre un mundo en extinción, la necesidad sin codificar y el cuerpo como vibración. No es de extrañar que este lenguaje bruto sea quizás el último rastro de una necesidad sincera, directa, un mirarse a los ojos y saber exactamente quiénes somos. Un aquí, así, despacio. Quizás, escuchándolo, recordemos cuando el cuerpo era quien generaba la palabra y no la cabeza. Cuando la palabra era cuerpo y no lenguaje. Quizás recordemos por qué cantamos cuando estamos contentos y tristes, rabiosos y en calma. ¿Por qué somos emoción y después lenguaje? Una invitación a investigar los sistemas de codificación, los rituales y el conocimiento del medio, que se esconde detrás de estos sonidos que, como decía Darwin, han llegado a nuestros oídos como músicas,